primero, buenas nos de Dios. Como veo muchas caras que no conozco y presupongo que igual que yo no os conozco a vosotros, pues muchos de vosotros tampoco me conoceréis a mí, empezaré por lo primero, que es presentarme. Bueno, ya sabéis que mi nombre es Julia y aunque muchos de vosotros no me conozcáis, porque la verdad es que no siempre puedo venir, porque la enfermedad no es fácil y no siempre puedo. La verdad es que yo llevo ya muchos años en la iglesia, exactamente los mismos años que Roberto, porque somos los dos de la misma camada, ¿verdad? Nos bautizamos los dos juntos. De aquella éramos tantos los que nos bautizamos aquí en Cártama que no se pudo hacer aquí. Tuvimos que ir a la iglesia de Carlinda, que es más grande, porque entre familiares y amigos es que era imposible. Pero a pesar del tiempo que llevo en la iglesia, que como os digo son 7 años, la verdad es que yo nunca he dado mi testimonio, excepto aquel pequeñito que dimos cuando nos bautizamos, pero que como muchos de los que de aquí no pudieron ir allí, pues la verdad que tampoco lo escucharon. Y yo no he dado mi testimonio en todos estos años porque la verdad una me resultaba muy difícil y otra porque mi historia la verdad es que es difícil, es una historia al revés. Así que yo tampoco quería hacer carga a la iglesia. Pero cuando yo os escuché estas Navidades de dar a algunos de vosotros vuestros testimonios, algunos de ellos tan valientes, yo sentí que había llegado el momento. Sentí que el Señor me decía, te tocó. Y por eso estoy aquí, para contaros mi historia, que es una historia al revés. Pero como toda historia, la historia hay que contarla desde el principio, ¿verdad? Así que os contaré quién era yo antes de convertirme. Pues veréis, antes de convertirme yo la verdad es que era una persona muy normalita. Yo me casé con 22, con el novio que yo tenía desde los 16, teníamos 2 niñas, llevábamos una vida totalmente normal. Y yo ni era atea, pero tampoco es que fuera creyente lo que todos entendemos hoy por creyente. Yo era una creyente de estas que creen que el Señor está muy lejos, muy lejos, muy lejos, y que todo consistía, o que el Señor lo que nos pedía para poder ir al cielo, era ser muy bueno. Es decir, pues ser la mejor hija, la mejor madre, la mejor mujer, la mejor ciudadana, la mejor amiga, la mejor en todas las facetas de nuestra vida, pero según mi propio entendimiento y según mis propias fuerzas y mis propios medios. Ni más ni menos que como muchos que hay ahí fuera, que no es que sean ni mejores ni peores que los que estamos aquí. El problema es que creen que Dios está muy lejos, muy lejos, muy lejos, y que tienen que ser buenos para ir al cielo, pero con su propio entendimiento, sus propios medios y sus propias fuerzas. Y yo llevaba una vida pues normal, ordenada, sin vicio. A nosotros nos gustaba pasear, ese era el mayor vicio que teníamos nosotros, pero por supuesto perfecta no era, ni lo era, ni lo soy. Pero de aquella, yo si tenía que salir de un entuerto, tenía que echar una mentira, yo la echaba. Total, una mentirilla, ¿a quién le iba a hacer daño, verdad? O eso pensaba yo. Pero yo, la verdad es que había 2 cosas que a mí me caracterizaban en aquel momento. Una era que yo era no preocupante. Los preocupantes me llegaban a mí a la altura de la babucha. Yo era de las que con cualquier problema, yo ya no comía, yo ya no dormía, yo ya no vivía, yo nada más que sufría. Tanto es así que mi madre me decía, Julia, el día que tú tengas un problema, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, porque tú de cualquier problema tú haces un mundo. Decía, Julia, tú una carrera chiquitita, porque como tú hagas una carrera grande, tú es que acabas con todos nosotros, porque así era yo. Y otra cosa que yo tenía es que yo me sentía muy débil, me sentía muy frágil, porque mi madre era una mujer tan fuerte, era como, yo qué sé, como una muralla que aunque las olas le dieran, no se movía, no derramaba ni una lágrima. Y yo a su lado era tan poquita cosa que yo es que me refugiaba ante los problemas, yo me refugiaba bajo ella. Así era yo. Pero el Señor puso en mi vida a mi amiga María. María, que algunos de vosotros no la conocéis. María es una mujer creyente de la iglesia de Carlinda desde que era adolescente. Ella llegó a mi vida cuando mis niñas estaban en preescolar. Y María, además de que me predicaba, María es que es
y tiene el don de evangelista, porque como sabéis, la Iglesia da a algunos de su pueblo algunos dones especiales para capacitar, para preparar, para enseñar a la Iglesia, a su cuerpo, a su esposa. Lo que no quiere decir que no todos y absolutamente todos tengamos la misión de testificar de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, para redención de nuestros pecados y además de su resurrección. Y María me hablaba. Y los que conocéis a María, si no es en la primera palabra, es en la segunda, y si no es en la tercera, y más no, ya te está hablando del Señor. Porque a María el Señor no se le cae de la boca. Y estuvo años hablándome del Señor, pero años. Y no es que yo no la escuchara. ¿Cómo no la iba a escuchar si era mi amiga? Una amiga íntima, claro que la escuchaba. Ella me hablaba de un Señor estupendo, que era lindísimo, me decía unos versículos bíblicos, preciosos. Pero a mí nadie me movía nadie, absolutamente nadie me movía de esa postura mía que estaba como grabada a fuego. Pero un día María resulta de que tenía un problema con su niña. De aquella era adolescente. Fijaos que María era amiga mía desde que las niñas estaban en preescolar y la niña ya era adolescente, la suya, las mías. Total, que ella me cuenta el problema y yo, cuando termina de contarme, lo digo, pero María, ¿y tú cómo estás tan tranquila? ¿Y tú cómo comes? ¿Y tú cómo duermes? ¿Y tú cómo vives? Ya ves tú yo. Le digo, ¿pero tú cómo haces? Me dice María, mira Julia, yo me ocupo, yo pongo toda mi fuerza, toda mi energía en resolver esto. Pero yo sé que a donde no lleguen mis manos, llegarán las del Señor. Yo confío en Él, sé que yo no voy a llegar a todo, pero sé que Él sí llegará por mí. Y no me preguntéis si fueron las palabras o si fueron lo que ella me transmitió. Ella me transmitió una paz que en aquel instante, no las palabras que ella llevaba predicándome, no, estas. Y esa paz que ella me transmitió hizo que lo que yo creía y mi entendimiento y mis propios medios y mis propias fuerzas hicieran, se derrumbaron por completo como las murallas de Jericó. En ese mismo instante yo me convertí, porque yo me enamoré de esa paz, pero me enamoré de una manera, con un amor profundo e intenso, y en ese mismo instante yo me enamoré del Señor y me convertí. Y yo le dije, bueno María, ¿y yo cómo hago para tener esa paz? ¿Dónde busco yo esa paz? Y María cogió, me puso la Biblia en sus manos, la que tengo hasta el día de hoy, y me dijo, Julia, tú lee la Biblia. Si tú lees la Biblia, tú ahí conocerás al Señor y Él te dará la paz, porque es el Señor el que te da la paz, el único que te puede dar la paz. Porque la paz que a mí me transmitió María es la paz sobrenatural. Porque veréis, si uno no tiene problemas muy grandes, pues normal que uno tenga paz. Pero cuando uno tiene un problema gordo y tiene paz, esa es la paz sobrenatural, esa que sobrepasa todo entendimiento. Y a partir de ahí, pues la verdad es que yo me convertí y mi vida cambió por completo. Cambió por completo por la sencilla razón de que cambié yo. Yo me centré en la lectura y en el estudio de la Biblia, como me había dicho María. María me había dicho, tú te pones, Julia, y lees el Nuevo Testamento. Hay un proverbio para cada día y los salmos son un libro precioso. Y yo, a lo que me dijo María, pues eso hice. Y la verdad es que mientras yo leía la Biblia, yo entablé con el Señor unos diálogos en el que Él me hablaba a través de su palabra. Y yo le hablaba a Él a través de la oración. Y cuanto yo más leía y más estudiaba, yo más me deleitaba escudriñando su palabra. Y cuanto yo más me deleitaba, más y más le conocía y más me enamoraba. Pero además el Señor, tuve encuentros sobrenaturales con Él, donde Él me enseñó cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Pero además el Señor progresivamente me fue transformando.
Me fue cambiando por completo. Él cambió mi forma de ver y de entender las cosas. De ver y entender las cosas a mi manera, a ver y entender las cosas a la suya. A no hacer las cosas buenas que yo creía que tenía que hacer. No, a hacer las cosas buenas que Él me llevaba a hacer. A dejarle el entendimiento en la mesita de noche y encomendar primero a Él las cosas, confiando plenamente en Él. Pero esto es un proceso. Y como todo proceso, seguía teniendo errores, seguía teniendo fallos. De hecho, yo no comprendí hasta muchos años después que el Señor, como todo padre, no quiere a sus hijos a cada uno por su lado. No. El Señor nos quiere a todos unidos, unidos entre nosotros y unidos a Él como uno solo. Pero yo esto todavía no lo comprendía. Así que yo tardé años en entrar realmente a una iglesia. Los que están aquí lo saben. Yo tardé años. Y en este tiempo, la verdad es que yo le pedí al Señor dos cosas. La primera que yo le pedí en aquellos primeros tiempos, la primera fue sabiduría. Y la verdad es que el Señor me la dio. Y además, cuando tú le pides sabiduría al Señor, el Señor no te da una poquita. El Señor te da cazo lleno, porque Él da sin medida. Y lo segundo que yo le pedí al Señor es como yo me sentía tan poquita cosa, tan débil, tan frágil, yo le pedí al Señor que me hiciese fuerte. Ay, Julita. Ay, Julita. Yo no sé si lo que me vino después fue por esto que yo le pedí. Yo no lo sé. Pero yo nunca más le he vuelto a pedir al Señor que me haga fuerte. Porque para que una persona sea fuerte en el gimnasio, ¿qué tiene que hacer? Pues muchas pesas, muchos ejercicios. Y para ser fuerte, que es lo que hace falta. Yo me creía que el Señor inocentemente iba a decir así, ¡hala! Ya eres fuerte. Va a ser que no. Así que yo nunca más le he pedido al Señor que me haga fuerte. Ni lo recomiendo, por si las moscas. Yo al Señor siempre le pido, no creo que pueda, gracias, Lourdes. Yo nunca más le he pedido al Señor ser fuerte, al contrario, Pepe lo sabe, yo siempre digo, Señor, yo quiero ser débil, Señor, yo quiero ser débil, Señor, yo quiero ser débil. Sé tú fuerte por mí. Esa es mi oración, sé fuerte tú por mí. Pero bueno, pasaron unos cuantos de años, yo seguía centrada en mis estudios, el Señor seguía obrando en mí, Señor. Pero un día yo estaba de vacaciones, estaba con los míos y estábamos haciendo pues, senderismo, lo que nos gustaba a nosotros de hacer. Y empezamos a andar y de repente las piernas cada vez me van fallando, hasta que llega un momento en que se me paralizan. Las piernas no funcionaban. Llegó un momento es que no me las sentía siquiera, ni me las sentía. Yo fui al médico y tardé un año en que me dieran un diagnóstico. Fui en agosto, pero ella era un médico jovencito, era un suplente. Yo había puesto todas estas cosas en las manos del Señor, yo lo había orado, yo estaba confiando en el Señor. Pero cuando yo llego al médico allí al Hospital Civil, lo que a mí me dijo el médico no me gustó. Porque yo no hacía mucho, había visto precisamente un reportaje de eso y digo, ay, madre mía. Yo seguí confiando en el Señor. Y dije, bueno, es muy jovencillo, es un suplente. En fin, yo a mí misma me convencí. Pero yo tenía que ir en noviembre a Carlos de Haya. Bueno, yo voy a Carlos de Haya el 11 del 11 de 2011. La fecha es bonita, ¿verdad? Eso pensaba yo, digo, qué fecha más bonita. El 11 del 11 del 2011, digo, la fecha es redonda. Pero cuando llego allí, el diagnóstico que me da el médico, y este no era jovencito, este era Miguel Guerrero, el médico que me ha llevado hasta hoy. Madre mía, cuando a mí me dijo esclerosis múltiple. Para lo que vosotros no sabéis, porque no tenéis por qué saber lo que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. Y esto quiere decir que ataca el sistema nervioso central. Y para los que no sepáis, el sistema nervioso central es lo que rige nuestro cuerpo, el que hace que nuestro cuerpo funcione. Es el que manda las órdenes desde nuestro cerebro y nuestra médula espinal hasta los órganos. Es decir, es el que hace que con la información que el cerebro da a la pierna se mueva, el brazo se mueva, la mano se mueva,
tus pulmones se muevan. Es el que lo rige por completo, pero no solamente los distintos órganos del cuerpo, es además el que da la información para que tú veas, para que tú oigas, para que tú hables, para que tú mastiques, para que tú tengas equilibrio. En fin, el que lo rige absolutamente todo. ¿Y esta enfermedad? Pues, ¿tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, pero no frena, no hace como un coche. Esto va, ralentiza, pero esto sigue, esto no tiene cura. Esto no tiene cura. Cuando yo estaba en aquella sala, menos mal que yo iba con el Señor, porque lo que yo vi en aquella sala del hospital, allí en Carlos de Haya, aquello es que el corazón se te pone en los pies, porque te ves al que está en silla de ruedas, te ves al que tiene el bastón, te ves al que no oye, te ves al que no ve, te ves en la camilla, el que el brazo, en fin, aquello es para llorar y no dejar de llorar. Y se me acercó una muchacha, que yo no la conocía de nada más que salí del médico. Claro, me vio la cara, debió de ser que me vio la cara, y se me acerca y me dice, ¿tienes esclerosis múltiple? Y yo le dije, sí. Yo me que no me salió ni la boca del cuello, que le hice así con la cabeza nada más. Y me dice, bienvenida a la familia de la esclerosis múltiple. Yo nunca más he vuelto a ver a esta muchacha por la que yo he orado muchas veces, porque, mira, no andaba bien, el brazo no le respondía, hablaba a media lengua, ni se la entendía. Nunca más la he vuelto a ver, ni nadie nunca más me ha vuelto a decir, bienvenido a la familia de la esclerosis múltiple, porque ya ves tú, a menuda cosa. Pero creedme una cosa, yo sé que esa muchacha vino de parte de Dios, que me hizo saber una cosa, que además de la familia que yo tenía en mi casa, además de mis amigos que son también parte de mi familia, yo tenía a partir de ahora otra familia más, por la que orar, por la que pedir, que es la esclerosis múltiple, por toda esa familia, esa que el Señor me dio. Pero cuando yo llegué a mi casa me derrumbé. Yo me derrumbé por completo. Yo estuve días y días llorando. Yo me parece a mí que en aquellos días, si yo no llené varias piscinas olímpicas, yo no sé de qué decir. El montón de piscinas que yo llené, yo me parece a mí que la sequía de Málaga, con aquellas piscinas yo la hubiera podido completar. La sequía de Málaga, la de Andalucía, la de Almería, yo creo que, bueno, que España entera, yo la hubiera regado. Pero en aquel tiempo yo me di cuenta que daba igual lo mucho que yo llorara, lo mucho que yo me preocupara, lo mucho que yo me afligiera, lo mucho que yo me angustiara. Yo no podía hacer absolutamente nada. Nada. Ni nadie de los míos podía hacer nada por mucho que me quisiera. Ni Rafa, ni las niñas, ni mis amigos. Nadie podía ayudarme. Nadie. Yo me sentí como en un precipicio. Porque yo vi el precipicio. Pero el precipicio era un precipicio que no tenía fin. No tenía fin. Y en aquel precipicio yo no tenía agarraderos. Es que no había agarraderos ninguno. No había nada que me protegiera. Absolutamente nada. Y además en la pared iba haciendo como así, así, así. Y yo tenía más que el precipicio. Y en aquel lugar donde no podía estar mi familia, donde solamente estábamos la enfermedad y yo, en aquel precipicio había una cuerda. Y esa cuerda era Dios. Porque en ese lugar solamente estaba la enfermedad, yo y el Señor en medio. Esa cuerda que a lo largo de los años se ha ido engrosando, engrosando y engrosando. Al poco tiempo de haberme diagnosticado la enfermedad, yo tuve una visión de parte de Dios. Es la única vez que yo he tenido una visión con los ojos abiertos. He tenido visiones internas, pero con los ojos abiertos, esta es la única que yo he tenido. Y si me creéis, y si no. Yo estaba en el piso de Málaga. Yo estaba acostada, yo me había ya tranquilizado, lo había dejado en las manos de Dios y pensaba, bueno, a lo mejor el Señor después de todo, a través de mí va a poner un tratamiento, esto con la oración y va a traer la sanidad. A ver, yo me inventé mi película, como aquel que dice. El caso es que yo estaba tranquila con esta historia que yo me había puesto. Me acosté y de repente, al rato, pues yo veo en el techo un cielo.
en el techo del cuarto, pero un cielo como el que veis ahí. Y yo veo el cielo, un trocito, no el techo entero, era más que un trozo. Y era de noche, y se veía la luna y las nubes que iban pasando, tapaban las nubes se iban, y yo me frotaba los ojos y yo me pellizcaba. No, es un cielo. Y yo me volvía a frotar los ojos y me volvía a pellizcar. Digo, yo me estoy volviendo más areta, que estoy viendo en el techo del cuarto, estoy viendo el cielo, ¿eso cómo va a ser posible? Y no oí nada. La verdad es que yo no oí nada, pero yo sentí una voz que me dijo claramente, heme aquí, estoy contigo. Eso lo sentí claramente. Y cuando yo siempre lo cuento, siempre digo lo mismo. Yo sé que esas palabras, sé que me las dijo el Señor. Sé que no son mías. Y como siempre le digo a María, y María me regaña. Le digo, María, sé que no son mías porque yo hubiera puesto otra. Me dice, María, por Dios, Julia, que el Señor te ha dicho que va a estar contigo. Digo, sí, María, pero tú quédate en el desierto. Quédate varios días ahí muertecita. Y cuando te llega el Señor, te dice el Señor, estoy contigo. Tú no le dirías al Señor, Señor, ¿traes un vasito de agua? A ver, pues yo soy humana. Yo sé que esas palabras no son mías, de la misma razón que si vosotros venís a mi casa y os dejáis un abrigo allí, yo sé que es vuestro porque mío no es. Cuando yo cuento esto, la verdad es que mis hermanas me ponen los ojos como platos, porque son ateas, y le digo, si me creéis, me creéis, y si no me creéis, no me creáis, pero sabéis que racional soy hasta la médula, que yo el razonamiento no lo perdió, pero yo vi el techo y el Señor me habló. Y es que todo esto que a mí me pasó, para mí es como, veréis, esto es como lo que le pasó a mi amiga Ana, para quitaros los chivos del corral. Mi amiga Ana, la que está en Palafrugell, que es independentista y atea, la pobrecilla perfecta no podía ser. El caso es que no tenía un chavo, estaba canino, no tenía un duro, le faltaba hasta para comer. Y resulta que un día, pues mirando en un bolsillo se encontró 100 euros. ¿Cómo no se puso de contenta que me llamó por telefonito? Ay, Juli, que me he encontrado 100 euros. Ya ves tú, no se lo había encontrado en la calle, era en el bolsillo de... Pero como ya no sabía que lo tenía, después de todo lo han encontrado. Ay, Juli, que me he encontrado 100 euros. Ay, con estos 100 euros yo... Lo dejo en punto suspensivo. Bueno, no pasan ni 3 minutos, me vuelve a llamar. Ay, Juli, que yo al buzón me encontré una carta y tengo una multa de 100 euros. Y yo le digo, ay, Ana, eso es el Señor. ¿Tú no ves que eso es el Señor? ¿Tú no ves? 100 euros. Sí, que yo lo veo clarísimo. El Señor te ha dado 100 euros para que tú cubras la deuda de los... Vamos, sí, claro, tu señor no podía haber dejado a mí que yo tuviera un poquito para... Digo, pero chiquilla, ¿con qué hubieras pagado tú la multa si no te llega el Señor a dar los 100 euros? Pero el que es ateo y está ciego y no entiende, mira que eran 100 y 100, más claro agua, ¿no? Para un creyente está claro como el agua. Ella no lo entendía. Pues el Señor sabía lo que a mí me iba a venir. Y antes de que a mí me viniera, Él se mostró a mí, Él me convirtió. Porque si esto es difícil con Él, pues sin Él, tú apaga y vámonos. Ese es el milagro que el Señor hizo en mi vida. Me he hecho una serie de preguntas porque me imagino que vosotros tendréis muchas preguntas que hacerme, pero como uno se queda cortado y no sabe uno muy bien qué preguntar, y yo soy preguntona un rato largo, los que me conocen aquí lo saben, digo, bueno, yo me las hago y yo me respondo, ¿vale? La primera pregunta, Julia, ¿tú alguna vez le has preguntado al Señor el por qué? Pues la verdad es que no. Yo nunca le he preguntado al Señor el por qué de esto. No porque yo sea más buena o sea más santa, no. Es que veréis, yo entiendo que igual que ni llorar me serviría de nada, ni afligirme me serviría de nada, ni preocuparme me serviría de nada, ni angustiarme me serviría de nada. ¿Saber el por qué? Pues la verdad, a fines prácticos, pues tampoco me iba a servir para nada. Así que, ¿para qué le iba a preguntar al Señor? Nunca le he preguntado. Segunda pregunta. Julia, ¿te has planteado alguna vez al Señor? Nunca.
Y no ya por aquello que decía Pedro de ¿a dónde iré? Que es verdad. Si con el Señor esto es difícil, ¿a dónde voy a ir? Pero es que yo conozco a un Señor tan bueno, un Señor tan maravilloso, que es que yo no quiero estar en ningún otro sitio. Aunque tenga esto, yo no quiero estar en ningún lugar que no sea donde está Dios. Julia, ¿tú lo entiendes? No. Yo no entiendo absolutamente nada. Nada de nada. Yo no sé los por qué, yo no sé los para qué, yo no sé nada. Pero sí sé, porque el Señor sí me ha revelado, una, que Él tiene sus propósitos, en los que yo confío. Conocerlos no los conozco, pero sé que tiene propósitos. Y dos, que esto es de bendición. Y eso me lo dijo, previamente me lo dijo Pepe. Una vez en profecía, él me dijo, porque el Señor por su boca habló, y me habló a mí, y me dijo que esto me sería de bendición. De aquella Pepe, una que yo me fío de él, porque sé que cuando él habla y da profecía es de parte de Dios, porque le conozco. Y dos, de aquella yo ya estaba en la iglesia, y yo ya llevaba unos años en la iglesia, pero a mí no se me notaba nada. Y yo no había dicho lo que yo tenía, porque yo decía, ¿y para qué los voy a preocupar? A lo mejor el Señor me sana. ¿Para qué voy a irritarlo? ¿Para qué voy a decirle nada? Él no sabía nada. Y cuando el Señor le dio palabra para mí y le habló de enfermedad, le habló de dolor, le habló de tragedia en mi vida, él me decía, Julia, ¿esto tiene algún sentido para ti? Claro, para él no tenía ninguno. Y yo le dije, sí. Y de ahí el Señor me dijo que me sería de bendición. Hombre, yo los propósitos no los conozco. Lo de la bendición, aparte de lo que habéis dicho hoy, sí, pero más que eso, esto es locura, porque a cualquiera que vosotros le digáis que hay un propósito con esto, o que esto es una bendición, os dirá que estáis locos de remate. Pero en el Señor muchas cosas son locuras, porque las cosas no las entendemos, porque nosotros estamos viendo todo a través de un espejo opaco. No podemos entender todas las cosas, pero cuando no las entendemos, lo que tenemos que hacer es confiar, ¿verdad? Siguiente pregunta. Julia, ¿tú sabes lo que pasará? Ni idea. Ni idea. Yo sé que la enfermedad, como podéis ver, ha seguido su rumbo. En las piernas, los brazos, las manos, el equilibrio, bueno. Yo no sé lo que pasará. No sé, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no sé si mañana me sanaré. No tengo ni idea. Yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que yo de aquí no me muevo. Del lado del Señor yo no me muevo, pase lo que pase. Ojalá me sane, ¿eh? Que yo quiero sanarme, pero la verdad, no lo sé. Julia, ¿tienes miedo? Sí. Pues sí, yo tengo miedo y a veces hasta me muero de miedo. Yo sé que hay algunos cristianos que dicen que ser creyente y tener miedo, estas son dos cosas que son incompatibles. Si tú tienes miedo, tú es que no eres creyente. Si entrara un tío con una escopeta por ahí pegando tiros o entrara por esa puerta un león, a ver quién de aquí no iba a tener miedo. A ver quién no diría tonto el último, que me quedaría yo aquí sentada porque no puedo correr. Pero todo el mundo saldría corriendo. Porque el miedo es un instinto innato que tiene el hombre. Es un instinto que ante un peligro el hombre se refugia, se protege y así sobrevive. Es un instinto, pues a lo mejor como si tú me haces así y mi ojo se cierra. O si tú me haces así, bueno, mi pena no funciona mucho, pero a las vuestras se lo hace y las piernas así. El miedo es algo que el Señor nos ha proveído para protegernos de él. Pero hay un versículo en la Biblia. Juanmi, ¿me puedes poner un versículo? Mira, por favor, ponme uno de Juan 4:17 y uno de Juan 4:18. Bueno, el caso es que muchas personas nos dicen, no, el cristiano no puede tener miedo, ¿eh? El cristiano no tiene temor, porque en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero si vosotros leéis y sacáis, porque muchas veces que sacamos los versículos de contexto, ¿verdad? Si vosotros os vais a uno de Juan 4:17, os diré lo que dice. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio.
Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y dice la Nueva Traducción Viviente, que a mí me gusta mucho porque es más clara que la Reina Valera. Dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice la Reina Valera, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Está hablando del temor, sí, pero del temor al día del juicio. Nos está diciendo que los cristianos no tenemos por qué tener miedo. Y claro que no tenemos por qué tener miedo, porque abogados tenemos en Cristo. Tendremos un acusador, pero tendremos un abogado defensor. No tenemos por qué tener miedo. Eso es una cosa, y otra cosa es no tener miedo. Ahora, una cosa es tener miedo y otra cosa es que el miedo se apodere de nosotros. Eso ya no es cristiano. ¿Por qué no es cristiano? Porque si permitimos que el temor y el miedo se apodere de nosotros, de nuestras vidas, se convierte en el Señor de nuestras vidas. Y el Señor no quiere eso, porque el Señor es un Señor celoso. Él no quiere ser ni que el Señor de nuestras vidas ni sea la gloria, ni sea el poder, ni sea el dinero, ni sea la riqueza. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. No puede ser el Señor de nuestras vidas el miedo. Pero como os digo, que a veces tengo miedo, sí, y que a veces me muero de miedo también. Pero ahí está el Señor para que yo me refugie en Él, para que yo confíe en Él y no tenga ese temor, no se apodere de mí. Y la sexta pregunta. Julia, ¿tú te enfadas con el Señor? A veces sí, no os voy a mentir. Una cosa tengo yo, y es que yo siempre digo lo que pienso. Ese defecto tengo, esa es mi virtud y mi peor defecto. A veces me enfado con el Señor, a veces me desespero, porque esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro. Esta incertidumbre es dura y el día a día es duro. Pero ¿sabéis una cosa? Que cuando me enfado con el Señor, es que no me llega a los 2 segundos. No me llega a los 2 segundos, porque a los 2 segundos, como mucho a los 3, yo veo al Señor en la cruz y veo que Él dio su vida por mí, para que me fuesen perdonados los pecados, para que yo pudiese tener una vida eterna junto a Él, porque Dios me ha dado su único Hijo, porque el Espíritu Santo ha venido a querer a estar conmigo, a vivir en mí. ¿Cómo me puedo enfadar con Él, aunque tenga esto? Por eso os digo, me enfado sí, pero no me dura más de 3 segundos no me dura. Y en este tiempo, a pesar de que el Señor no me ha sanado, el Señor ha hecho muchos milagros en mi vida. Uno, en una alabanza que a veces le contamos al Señor, que dice, ese es tu amor el que me sostiene, porque es tu amor el que me levanta, porque es tu amor el que me da la paz, porque es tu amor el que me da seguridad en lo que vendrá, porque tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Estos milagros el Señor lo hace todos los días en mi vida y en la vuestra, solo que en la mía a lo mejor son más necesarios porque me sostienen en pie. Pero no solamente el Señor ha hecho estos milagros en mi vida, el Señor ha hecho cosas increíbles. Porque fijaos que cuando tuve la visión en el cuarto, yo vivía en un pisito en Málaga muy chiquito, de 70 metros cuadrados. Y me vino a traer milagrosamente, pero milagrosamente, a una casa linda aquí en Cártama. Eso era impensable.
pero impensable. Pero además, a mi niña, a mi Lucía, que esta para los estudios era, esta para los estudios me traía por la calle la amargura. Así yo estaba siempre con la irrita perdida, porque para mí era importante que ellas estudiaran, y esta para los estudios era. Y cuando yo ya, porque la verdad es que yo fui cambiando, fui dejando las cosas en el Señor. Y cuando esta llegó a los 14 años, de repente, pero de repente hizo así, dio un cambio de 180 grados y cambió como si le hubieran dado la vuelta a un calcetín. Tanto es así que yo le abría la boca y le decía, ¿dónde está mi Lucía? Es que era otra, el Señor me lo había concedido. Pero además, muchos más milagros. Veréis, de aquella Rafa tenía horario partido, Rafa mi marido. Él se iba a las 11 y pico de la mañana y no venía hasta las 4:30. Y luego se iba a las 7 y poco y no venía hasta las 2:30, a la 1 de la mañana, porque él es cocinero. Llevamos así toda la vida. Y yo le digo, mira, Rafa, yo le voy a decir al Señor que te cambie el horario, que te ponga un horario intensivo. No porque tardara más en Málaga, que con los semáforos tardaba lo mismo que aquí en Cártama, sino porque es que se pasaba el día fuera, no disfrutaba de aquella casa tan linda que el Señor nos había regalado. Y me dice Rafa, tú a tu Señor le puedes pedir lo que tú quieras. Mi Rafa es ateo. Tú le puedes pedir lo que tú quieras, pero eso es imposible. Porque en restauración en el hotel, todo el mundo tiene el horario partido. Todos. Y le digo, no importa, yo se lo voy a pedir al Señor. Para el Señor nada es imposible. Bueno, pues Rafa tiene horario seguido, al tiempo se lo dio. Pero este alma de cántaro no se enteró. No, porque resulta que a todos los de restauración le dieron el horario seguido. Y como yo le recordé el otro día cuando estuvo Carlos con nosotros en casa, se lo recordé, digo, tú decías que era imposible. Pues el Señor te lo dio, vale que se lo dio a los demás, pero ¿te lo dio o no te lo dio? Te lo dio, digo, pero ni con esa. Pero es que el que no cree está sordo, está ciego y no ve. Y no ve, así fue. Pero de los muchos milagros, que no los voy a contar todos que el Señor me ha hecho, os voy a decir que el más bonito de todo ha sido que mi madre nunca se dio cuenta de lo que yo tenía. Y mira que mi madre me miraba, mi suegra no se da cuenta. Tiene la cabeza un poco perdida, pero no se da cuenta. Pero mi madre me miraba, me decía, Julia, ¿estás cojeando? Ah, no, mamá, no. Yo intentaba de enderezarme, no, mamá, no, es que no se dio cuenta. Mi madre murió sin saber que yo tenía esto, porque si mi madre llega a saber que yo tengo esto, me lo hubiera cargado, porque tenía 80 años. Pero el Señor se la llevó sin saberlo y además hizo otro milagro más. El Señor me mostró que la tiene allí arriba en el cielo. Así que, como os digo, el Señor hizo muchos milagros. Y llegamos a hoy, a la actualidad. Y en la actualidad esto sigue siendo muy duro. Porque a esta enfermedad le dicen la de las 1000 caras. Porque vives en una incertidumbre continua, porque nunca sabes en qué momento, no sabes. Y entonces voy, pues como si estuviera en un túnel, oscuro. Esto es un valle de sombra, ¿eh? A veces incluso digo, madre mía, a lo mejor sería mejor un valle de muerte, porque te muere y termina. Pero cada uno sabe lo que tiene, ¿verdad? A lo mejor el valle de muerte, si lo tuviera, diría, ay, ¿por qué no me das el valle de sombra? Porque así somos los hombres. Pero en ese valle oscuro, y en ese túnel oscuro, Él me guía y Él va de mi mano. Y os voy a decir otra cosa más. El Señor, a través de la enfermedad, ha hecho que tengamos Él y yo una intimidad, una comunión íntima, que posiblemente si no hubiera sido por la enfermedad, no hubiera sido posible. Posiblemente eso es la bendición de la que Él habla. Esa intimidad que hemos tenido porque es donde yo me he dejado por completo caer en Él. Porque yo dependo por completo de Dios. Yo dependo por completo de Él y por eso yo confío en el Señor. Esa fe, esa confianza que todo la Carmen. Esa comunión con Él se ha hecho mucho más intensa gracias a la enfermedad.
gracias a ella. Por eso me ha sido de bendición. Pero no obstante, yo le pido al Señor todos los días, no, a cada rato, Dios mío, igual que tú has hecho, que yo te ame, que yo te obedezca, que yo te sirva en la enfermedad. Yo te pido que tú también en la sanidad tú permitas que yo te ame, que yo te obedezca, yo te sirva. Porque a lo mejor la sanidad es más difícil. Dame esta oportunidad, pruébame, pruébame. Pero el Señor tiene sus propósitos. En este tiempo el Señor me ha mostrado una fidelidad, aquella de la que me habló en esa visión que os conté, que Él me dijo que nunca se iba a mover de mi lado. Y yo siento al Señor siempre junto a mí, siempre. Pero ¿sabéis ese siempre, 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 que es un siempre con mayúscula? Él siempre está conmigo. Él siempre está disponible para mí, de día, de noche, a cualquier hora. Porque no descansa, no duerme el que nos guarda. Él siempre está, porque Rafa me quiere, él está también. Pero Rafa no está siempre, Rafa se tiene que ir a trabajar, Rafa tiene que dormir, Rafa no está siempre disponible. Pero el Señor siempre, siempre, siempre está para mí. Tanto es así que su fidelidad, yo nada más que la puedo escribir con mayúsculas. Y durante mucho tiempo, muchos no os daríais cuenta, pero yo siempre que hablaba en WhatsApp del Señor, siempre hablaba de su fidelidad. Me llenaba la boca de su fidelidad, porque igual que yo me enamoré, ¿acordáis con María? Yo me enamoré de su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Ay, yo no puedo sino enamorarme de su fidelidad. Y tiempo después de su fidelidad, Él me mostró su misericordia. Si su fidelidad llega hasta los cielos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana cuando tú te levantas, es una nueva oportunidad que el Señor te da. ¿Quién sabe lo que pasará mañana? No lo sabe nadie. Solamente el Señor lo sabe. ¿Y si mañana yo me sano? Es la oportunidad que el Señor nos regala cada día. No tengo nada que temer, porque sus misericordias están ahí. El Señor me mostró su amor. El Señor me mostró su esperanza. En todo este tiempo, yo he visto que tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, tan hermoso. Hay una alabanza que dice: mi amado es, el más bello es, entre millares y millares. El Señor es tan, que me quedo corta, porque no hay una sola palabra en el vocabulario español que entre lo hermoso, lo precioso, lo maravilloso y todo lo que Él es, porque Él es infinito y eterno. Y con ese mismo amor nos ama. Inconmensurable, no podemos llegar a aprenderlo ni entenderlo. Y yo le amo por quien es, no ya por sus beneficios, por quien es. Y el Señor ha tenido en su misericordia darme unas cuantas herramientas, que son las que Él me ha dicho que os transmita a vosotros. Por si pasáis mal, que Dios quiera que no, pero aun los problemas que tenéis hoy en día, recordaros qué herramientas nos da el Señor para sobrellevarlo. La primera herramienta que el Señor me ha dicho es, lo sabemos todos, la Biblia. Mirad, la Biblia es la herramienta a través de la cual el Señor nos habla. Y el Señor nos da palabras de sabiduría, de consuelo, de enseñanza, de ánimo. Absolutamente lo que necesitéis, el Señor os lo habla a través de la Biblia. Nosotros necesitamos leer la Biblia, porque es la manera en que Él nos va a hablar. Fijaos que así de necesario no es como para el cuerpo, es el alimento, para el alma es la palabra de Dios. Así Jeremías decía que la palabra de Dios es como miel a su paladar, que le daba gozo y alegría a su corazón. Así es la palabra de necesaria a nosotros. Y Job decía, fijaos Job, ¿habrá hombre más afligido que Job? Yo a mí que más afligido que es, imposible si se lo quitaron todo. El demonio se lo quitó todo. Pero él decía, atesoro más las palabras de Dios
que mi propia comida. Así de necesario nos es la palabra. Pero además, esto me recuerda el caso de mi amiga Rosy, para hablaros de lo importante que es la Biblia. Mira, mi amiga Rosy, pues, su niño era chiquito, nada más que tenía 4 años, y se le puso enfermo. Pero enfermo de la noche a la mañana, pero a vida o muerte, porque los bronquios, no sé por qué, se le habían convertido como chicle. Y los médicos le dijeron que la cosa estaba muy delicada, que el niño estaba entre la vida y la muerte. Y en la misma sala donde estaba el niño de Rosy, se llama Alberto, había otros chiquillos. Alberto se sanó, y como me decía mi madre, claro, ese niño se ha sanado por lo bien alimentado que estaba, por lo bien alimentado. Eso es la Biblia en nuestra vida. El otro chiquillo, yo no sé si se sanó o no, pero Alberto sí. Alberto estaba bien alimentado y se sanó. Todos nosotros necesitamos de la palabra. El afligido todavía más. Pero, segunda herramienta, ¿cuál va a ser? La oración. Pues claro que sí, porque la oración tiene poder. ¿Vosotros sabéis cuánto poder tiene la oración? La oración de los justos, dice la palabra, que puede mucho. Pero fijaos hasta qué punto tiene poder la palabra. Y la oración puede mover la voluntad de Dios. La oración puede mover la voluntad de Dios. Eso lo vemos en la Biblia. Porque Abraham intercedió por Lot. Dios tenía previsto destruir a Sodoma y Gomorra. Es decir, que Lot iba a ser destruido porque vivía allí. Pero gracias a la intercesión de Lot, Lot no murió. Por la intercesión de Lot. Pero vemos más ejemplos en la Biblia. Vemos también cómo Moisés intercedía allí cuando estaba en el desierto una y otra vez a aquel pueblo infiel, y más de una vez evitó que Dios los destruyera. ¿Por qué? Por la oración, por la intercesión de Moisés. Así de importante es la oración. Pero el Señor nos da una tercera herramienta, que vosotros diréis, ¿y la tercera herramienta cuál es? Día a día. ¿Sí? Estas palabras las dijo Rambo. ¿Tú cómo vas a vivir a partir de ahora? Día a día. Pero antes de Rambo las dijo Jesús. Jesús las dijo antes. El Señor dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Es decir, ocupaos cada día del problema que tenéis hoy, de las circunstancias del hoy. Ocupaos del hoy. El mañana, Dios dirá, ya mañana os ocuparéis de la de mañana. Ocupaos, poner toda vuestra energía, todo en la de hoy. Yo os ayudo, pero centraos en la de hoy. Pero el hombre quiere tener el control de su vida, ¿verdad? Sí. El hombre quiere hacer así, mirar el horizonte del futuro y quiere ver un cielo azul con unas nubes muy bonitas, blancas. El hombre no quiere ver nubes de tormenta. Es más, hay muchas personas que vienen a Dios y a la iglesia creyendo que si vienen a Dios, a partir de ahora los cielos van a ser siempre azules. ¿Y las nubes de tormenta? No, van a haber nubes de tormenta. ¿Qué va? Es más, incluso yo he escuchado aquí en el púlpito a algunos hombres de Dios, de tiempo en Dios, que cuando les vienen las adversidades dicen, ¿pero a mí? ¿A mí cómo? Pero si yo te llevo sirviendo hace mucho tiempo, ¿cómo es posible que a mí me pase esto? ¿Cómo puede ser que me hayas permitido, Señor, que yo tenga una niña con síndrome de Down? ¿Cómo tú has permitido, Dios mío, que yo pierda la visión de un ojo? Ay, ¿es que no hemos leído la Biblia? ¿Sabéis lo que dice Jesús? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Confiad. El Señor nos dijo que Él haría hacer salir el sol a buenos y a malos, y la lluvia a justos y a injustos. Pues claro que que nos pueden venir tormentas y nos puede venir de todo. Pero algunas personas cuando vienen aquí y creen, al venir las nubes de tormenta, pues se creen que es que o Dios les ha engañado, o la ha engañado la iglesia, o le hemos engañado los dos, la iglesia y Dios. Y se marchan defraudados. Pero confiad, Él ha vencido al mundo. Así que yo lo que hago todos los días es que yo hago como los relojes, yo me reseteo, me pongo a 0, y digo, estoy viva, un nuevo día, una nueva oportunidad. Y yo procuro cada día, pero cada día, aprovecharlo al máximo, sobrellevarlo como buenamente pueda, con la ayuda de Dios, y aprovecharlo al máximo. Las 3 cosas, sobrellevarlo, aprovecharlo y disfrutarlo. Y así es como yo lo hago. Y como yo os recomiendo que hagáis a vosotros. Cuando tengáis un problema, no os preocupéis pensando, y esto, porque lo que hacéis es hacerlo más grande. Y no sabéis por la misericordia de Dios. Ocupaos de hoy. Y mañana Dios dirá. 4ª herramienta, soltar las cargas en el Señor. Dice el Señor, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando ya no podemos con la carga, la echamos en el Señor. Porque Él puede, cuando ya nosotros no podemos, Él puede con nuestra carga y con las de todos nosotros, porque Él es infinito y eterno. Él puede con nuestra carga. Pero, fijaos en la imagen de Ana. ¿Recordáis a Ana? Ana tenía un problema muy gordo. Ana no tenía hijos y la pobre mujer decía, ¿y el día de mañana qué va a ser de mí? ¿El día de mañana quién me va a cuidar? El día de mañana ya se preocupaba. ¿Y qué hizo? Fue ante Dios, desmayó ante Él, echó todas sus cargas sobre Dios y se fue feliz, contenta y ligera, sin carga alguna. Y mirá que parecía que estaba borracha, de lo feliz que estaba muertecita la pobre. Se fue ligera como una pluma. Y ella no sabía lo que iba a suceder, pero confió en el Señor. Confió en el Señor. Y fijaos que de aquella, Ana, todavía estaba el velo. No, todavía había intermediarios entre el Señor y nosotros. Y sin embargo ella se fue ligera. ¿Cuánto más nosotros? El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, nosotros no tenemos intermediarios. Nosotros directamente ante el Señor le echamos las cargas porque Él nos las ha pedido. Que cuando no podamos, echemos sobre Él las cargas. Porque Él puede con ellas, porque Él es infinito y eterno. Pero hay algunos de nosotros que este mensaje no lo han entendido. No. Y le echan las cargas al hermano que tienen al lado o a los pastores. Pero ¿sabéis una cosa? El hermano que tiene al lado y los pastores tienen sus propias cargas. Y ellos tienen la necesidad de echarla ante el Señor porque ellos son hombres y tampoco pueden con sus cargas. Si todos y cada uno de nosotros le echamos las cargas a Pepe, pues Pepe no sé yo. Es que Pepe no puede con ella porque Pepe tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. No es a Pepe al que echarle las cargas. Las cargas hay que echárselas a Dios. Porque solo Dios nos puede dar la paz, la que sobrepasa todo entendimiento, solo Él. Y además, solamente Él puede con todas las cargas de todos nosotros, porque Él es infinito y eterno. Así que no echéis las cargas sobre nadie. A Dios. Tenemos a Dios. El velo se rajó. Somos reyes y sacerdotes. Pero el Señor todavía nos ha dado más herramientas. El Señor nos da la última herramienta, la 5ª que el Señor me ha dicho. Es estar pendiente de los demás. Esto es una herramienta. Porque veréis,
cuando uno tiene una gran aflicción, como tengo yo, una gran enfermedad, nos creemos que somos el ombligo del mundo. Es más, que somos, vamos, los reyes del universo, que todo el mundo tiene que estar por nosotros. No, cada uno tiene sus problemas. Da igual que nuestra carga sea muy grande y que la de ellos sea más chico. Porque os digo una cosa, puede que su problema sea más chico y el nuestro sea más grande. Pero una muela no te mata. Pero cuando una muela duele un rato, ¿verdad? A cada uno le duele lo suyo. No podemos ser el ombligo del universo, no podemos esperar que todo el mundo esté por nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Que salgamos de nuestra aflicción y miremos las necesidades de los demás. Porque los demás tienen necesidades, que estemos receptivos a escuchar las necesidades de los demás. Jesús nos dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? Pues mirad, mucho tiempo las pensé. Misericordia es que nos pongamos en los zapatos de los demás, que hagamos por los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros y que no hagamos a los demás lo que no nos gustaría que no nos hicieran a nosotros. Y cuando Jesús pidió esto, de las poquitas cosas que nos pide, cuando pidió esto, que dijo misericordia quiero y no sacrificio, no dijo entre paréntesis, exento los afligidos. No. Nos lo pide a todos, porque todos debemos de estar atentos y receptivos a las enfermedades de los demás. Porque cuando uno tiene una aflicción, uno tiende a regodearse en la aflicción, a dar vueltas como los cochinillos en la charca, y nos retroalimentamos. Ay, pobrecito mío, ay, qué malita estoy, y te retroalimentas. Si tú sales de la aflicción, te olvidas de ella y estás atenta a los demás, que es lo que el Señor pide de nosotros. Que estemos atentos a las necesidades físicas, como hacía la Iglesia desde el principio, como dice Pepe, el dinerito que damos aquí en la ofrenda, el dador alegre, para ayudas de aquellos que las necesitan. Pero además, también las ayudas espirituales que podemos dar a los demás, ¿verdad? Porque podemos estar y darles una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, porque podemos darle un consejo, podemos estar receptivos a escuchar al hermano que necesita ser escuchado. Todas estas cosas verdaderamente nosotros podemos y debemos hacer por los demás, no nada más que en nuestro problema, no. Nosotros somos cristianos, el Señor nos pide que estemos por los demás. Pero además, también debemos de no echar las cargas a los demás, que eso también es estar atento a los demás, ¿verdad? No echar las cargas, sino hacerlo a Dios, que es el que puede sobrellevar las cargas, porque es infinito, eterno. Y podemos hacer una cosa más, la última, y es quitarle aflicción a los demás. Veréis, yo tengo días y tengo días. ¿Entendés? Yo no siempre estoy como pispireta. Yo soy humana. Yo hay días que, aunque intento de echar el día a día, hay días que me cuesta. Hay días que yo tengo nada más que ganas de llorar. Esos días yo cojo la Biblia con unas ganas, me voy a los salmos, voy de cabeza y hago como hacía David. ¿Sabéis lo que hacía David? David empezaba los salmos, ay, qué miedo, ay, Dios mío, ay, el enemigo, ay, y luego empezaba, ay, Dios mío. Y cuando tú ibas, hay que ver los milagros que tú hacías y lo que tú hiciste, y tú abriste el mar rojo y tú nos cuidaste. Y vas recordando todos los milagros que el Señor ha hecho en su vida. Yo hago lo mismo, yo hago exactamente igual que David, porque para eso está el ejemplo. Y me voy animando, y digo, pues verdad, todos los milagros que ha hecho el Señor. Pero no obstante, hay muchas veces que yo me pongo a llorar, normal. ¿Y qué hago? Yo intento de quitarle aflicción a los míos, porque veréis, yo no puedo controlar la enfermedad.
Yo no puedo controlar mis piernas, no puedo controlar mis manos, pero sí puedo controlar el quitarle a los míos, a mis amigos y a la iglesia, quitarle la aflicción. ¿Cómo? Yo me voy a llorar a mi cuarto, donde nadie me ve. Yo me voy a llorar al cuarto baño. Allí echo las cargas sobre el Señor y el Señor me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor me da esperanza, el Señor me da confianza, me da esa alegría y ese gozo del que hablaba Jeremías. Y ese es el que yo le doy a los míos, es el que yo le doy a vosotros. Por eso vosotros siempre me veis pispireta, porque yo he soltado las cargas y yo quiero quitaros aflicción a todos vosotros igual que se lo quito a los míos. Es decir, que el Señor nos ha dado 5 herramientas: la Biblia, la oración, el día a día, el soltar las cargas ante Él y estar atento y receptivo a las necesidades de los demás. Y termino diciéndoos nada más que una cosa. Solamente tenemos una medicina, solamente una, y esa es confiar en el Señor. Así que eso es lo que hemos de hacer todos, confiar en el Señor. Y aquí termino, familia.